Mostrábamos que en el tema de seguridad, acá cerca, no tan cerca, pero bueno, en Santa Rosa, los homicidios cometidos, los datos que provienen del Poder Judicial, demuestran que de esos homicidios, 255 en el año de 2013, solamente un 8% habían sido cometidos por menores, el 92% habían sido cometidos por mayores. Sin embargo, a veces nos pintan los carteles diciendo que todos los delitos lo cometen los menores, como si ser menor fuera ser delincuente, y no es así. Tenemos una juventud hermosísima, hermosísima. Y entonces quiero hablar de estos temas, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y sobre todo quiero hablar de la primera infancia, ese tiempo que va desde el momento del nacimiento hasta los 3 añitos. Y voy a explicar por qué quiero hablar hoy específicamente de este tema, que se remonta también, para poder tomarlo globalmente, no solo a las niñas y niños de esa edad, sino a las madres embarazadas desde el momento que quedan embarazadas, a la familia, al entorno, al barrio, a la situación del país. Porque también entre las críticas que se me hicieron, cuando hablé de educación, dijeron, cuando yo dije, están utilizando un alarmismo extremista diciendo que está todo mal, y no es cierto que está todo mal, me dijeron por ahí que se alarmaban porque no nos preocupaban los niños, porque la educación está mal y entonces no nos preocupaban los niños. Como referencia, nomás como dato, cuando nosotros llegamos al gobierno, 2 de cada 3 niños, 2 de cada 3 niños vivían en hogares que estaban por debajo de la línea de pobreza. Es decir, un 66% de niñas y niños de nuestro país, de este Uruguay, vivían en hogares que estaban por debajo de la línea de pobreza en 2005. Hoy vive un niño o niña de cada 4 en los hogares que están por debajo de la pobreza. Es decir, la pobreza infantil, aquella pobreza que decíamos que tenía cara de mujer y de niña y de niño, la pobreza infantil bajó a un 25%. La bajamos más de un 40% en 9 años de gobierno. Si nos preocuparán los niños, si nos ocuparán los niños. Y esto tiene importancia que los niños nazcan en hogares que no estén en pobreza. Y vamos a explicarlo por qué en el correr de la noche de hoy. Pero también importa tener en cuenta algunos elementos para el análisis que vamos a hacer, que yo he recogido de el 11º informe análisis que la UNESCO es un organismo de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Nadie puede decir que está lateralizado para ningún lado, es un organismo internacional serio, responsable, que hace pruebas como las pruebas PISA, también muy intensamente, ya he hablado de esto también, y ese informe de la UNESCO, que se refiere al programa Educación para Todos en todo el mundo, y estudia la educación en todos los países del planeta, lo primero que hace en cada capítulo de cada país, a estudiar la demografía, a plantear la demografía de ese país, es decir, la situación de la población, poblacional. Y en esa publicación, que se puede ver por internet en cualquier momento, dice que el Uruguay en el 2013 tiene una población de 3.403.000 habitantes. Pero cuando habla de la tasa media anual de crecimiento de la población, a esto es lo que me quiero referir, el crecimiento de la población. Dice, la población del Uruguay crece un 0.3% por año, nada. Y lo que es peor, entre 0 y 4 años crece un menos 0.4%, está decreciendo. Y esto es grave, porque en cualquier población
incluso en biología, cuando se estudian las poblaciones celulares que se cultivan, que empiezan a reproducirse y crecer, se estancan y empiezan a descender, generalmente esa población que se está cultivando biológicamente desaparece. Yo no digo que el Uruguay va a desaparecer, cuidado, pero tenemos acá un problema. Si tenemos una tasa de mortalidad de 1.5% y crecemos un 0.4%, cada vez vamos a ser menos. Y cuando pasa esto, cuando tenemos este problema, evidentemente tenemos que cuidar mucho más, muchísimo más, a nuestras niñas y a nuestros niños, a todos. Los tenemos que cuidar como un tesoro, los tenemos que cubrir, los tenemos que apoyar, los tenemos que estimular, tenemos que desterrar la pobreza en la familia uruguaya para que los niños no nazcan en hogares de pobreza. Lo venimos haciendo, porque cuando se nos acusa y nosotros damos números, que nos refuten también con argumentos. Yo escuchaba al ministro Lesker hoy o ayer a decir y demostrar que la pobreza hoy en el Uruguay está en un 10%. Cuando llegamos al gobierno estaba en un 40%, la rebajamos 30 puntos. 30 puntos son casi 900.000 personas que salieron de estar debajo de la línea de pobreza. Y la CEPAL, que tampoco nadie puede decir que está constituida por Frente Amplistas, acaba de decir, de decretar que la indigencia en el Uruguay ya no existe, porque está por debajo de 0.4 y eso está en el margen, en el límite estadístico que permite decir que está erradicada la pobreza extrema en el Uruguay. Pero como tenemos todavía un 25% de niños que nacen en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, nos duele en el alma. No estamos felices, vamos a estar felices cuando no haya más niños o niñas que nazcan en hogares que están por debajo de esa línea de pobreza. Y para eso tenemos que trabajar y cuidarlos. Cuidarlos porque es la única conexión que tenemos con el futuro. En sus ojitos podemos ver el futuro. Necesitan tener un presente sólido, firme, que los acompañe, que los ayude. A todo eso nos tenemos que comprometer todos los uruguayos, más allá de cualquier bandería política, a cuidar a nuestros niños y a cuidarlos sobre todo en la primera infancia. Y voy a decir por qué, les voy a intentar explicar por qué. Y me voy a basar en un trabajo hecho por todo un equipo, al frente del cual está la doctora Cristina Lustenberg, que analiza Uruguay, con el título del trabajo se llama Uruguay, la infancia primero, en septiembre de 2013. Sobre ese trabajo yo voy a desarrollar la ponencia ante ustedes en la noche de hoy. Existe, uruguayas y uruguayos, consenso científico total respecto a que las etapas iniciales de la vida son claves, absolutamente claves, para sentar las bases de todo el desarrollo posterior de las personas. El desarrollo posterior de cada uno de nosotros comenzó ahí, en la infancia primera. Mientras que en los primeros 2 años de edad, en los primeros 2 añitos de edad, se constituye una parte importante del desarrollo intelectual que va a tener esa niña o ese niño, del desarrollo emocional, físico, inmunológico y social en los primeros 2 años. Entre los 2 años y los 5 se establecen los pilares del aprendizaje posterior, del trayecto futuro en la educación formal y de la capacidad de integración social. Por eso estamos trabajando, ya que hemos universalizado la educación a partir de los 4 años y en iguales condiciones, niñas y niños. Nuestro programa de gobierno propone que universalicemos la educación a partir de los 3 años de edad. Y lo vamos a hacer. Como hicimos el Plan Ceibal, vamos a hacer la universalización de estos niños. Autores a nivel nacional e internacional
no voy a citar los nombres, pero se los puedo dar, dicen que la infancia temprana, y en particular el periodo que abarca las edades de 0 a 3 años, es cualitativamente más que el comienzo de la vida. Es en realidad el cimiento de esta, lo que va a venir después. Si lo tendremos que cuidar, si tendremos que apoyar a todas estas niñas y niños en esa edad. No nos votan, por eso hablamos de esto, porque no nos pueden votar. Pero le hablamos a toda la gente, no solo a los que puedan votar. Dicen estos autores, los recientes aportes de la epigenética, es decir, todo lo que está alrededor de la genética, demuestra que el desarrollo del cerebro, que es donde, en ese órgano es donde se producen todos los elementos vinculados al movimiento, a la sensibilidad, a la psicología, al aprendizaje, a las sensaciones, a lo cognitivo, al aprendizaje, como en el aparato digestivo se absorben los alimentos para que podamos crecer y los riñones eliminan las impurezas de la sangre y el corazón late para que la sangre circule, en el cerebro están todas estas funciones. Y es precisamente en ese órgano donde se producen los mayores impactos en los primeros años de la vida. Y acá lo dicen los autores. Los recientes aportes de la epigenética demuestran que el desarrollo del cerebro no está predeterminado genéticamente, no está, sino que los factores no genéticos, es decir, la experiencia de vida, el medio ambiente, cómo viven esos niños y esas niñas, qué estímulos reciben, qué castigos reciben, porque también los castigan, les pegan, los lastiman, y los chiquitos que viven en instituciones lejos del cariño de los padres sufren y sufren enormemente. Y yo he visto tomografías computadas de cerebros de niños que están bien alimentados, bien nutridos, acompañados por sus padres, cuidados, contemplados, contenidos, al lado de las tomografías cerebrales de niños que han estado en instituciones y han sufrido mucho. Y mientras el desarrollo de los primeros niños que están bien alimentados es normal y uno ve un cerebro normal, en el de los chiquitos que han sufrido en estos primeros años de vida, el cerebro es pequeño, es menor, es terrible, pero es verdad, y eso está condicionado por el medio ambiente, por la familia, por el barrio, por la pobreza, por la marginación. Ese es el futuro que vamos a tener. No vamos a resignar a seguir teniendo un 25% de niños que nacen en hogares donde está la pobreza o la pobreza extrema. Vamos a volver atrás a tener 2 de cada 3 niños viviendo en hogares que están por debajo de la pobreza. No nos podemos resignar porque está el futuro del Uruguay en juego. Esos cambios que se producen en la biología son los que a su vez generan transformaciones en la genética y por lo tanto luego se transmiten a las generaciones futuras. La pobreza engendra pobreza, está demostrado científicamente, no es un eslogan fácil electoral para ganar votos. Está demostrado, la pobreza genera pobreza. Genética y ambiente deben ser entendidos en conjunto. Como lo afirman otros autores, el desarrollo acelerado del cerebro tiene su máxima expresión durante el periodo fetal y los primeros años de vida. En esta etapa de vida, las conexiones neurales, porque el cerebro es un conjunto de células nerviosas que están interconectadas entre sí y transmiten impulsos, es lo que me hace levantar el brazo, o tocar acá y sentir que está frío, o que si me pellizcan retiro porque me duele. Todo eso se hace a través de funciones cerebrales, funciones del sistema nervioso central, que está múltiplemente conectado entre sí sus distintos elementos. Y estos cambios se producen en el cerebro con niveles vertiginosos de velocidad y de eficiencia que no vuelven nunca a ser alcanzados. Se producen en los 2 o 3 primeros años de vida. Se habrá que cuidar a esos niños en su totalidad, su cabecita. En el primer año de vida, el tamaño del cerebro más que se duplica. En un año,
nacen con un cerebro de un determinado volumen y en el primer año se duplica el cerebro. A la edad de 2 años, el cerebro de un niño o de una niña ha alcanzado el nivel de un adulto a los 2 años. Y a la edad de 3, la sinapsis, es decir, las uniones entre las células, son de aproximadamente 1.000 trillones de células. 1.000 trillones, una cantidad realmente inimaginable. Si habrá una riqueza que cuidar ahí adentro de cada cabecita. Duplican estas a las de un cerebro adulto. Y se demuestra que en esta etapa los estímulos externos, lo del medio ambiente para ese niño y esa niña, son cruciales para el desarrollo de la red neuronal y para el futuro de cada uno de ellos. El desarrollo acelerado en el crecimiento del cerebro depende entonces tanto de la genética, es decir, de lo que se hereda, como de la experiencia de vida, y tiene su máxima expresión durante el periodo fetal y el primer año de vida. En este espacio de tiempo ocurre un verdadero moldeado de la carga genética a partir de los estímulos que llegan desde afuera, que llegan a ese niño o a esa niña desde el medio ambiente. Si los estímulos son positivos, estupendo, el cerebro se moldea de una manera, yo diría, alegre. Si los estímulos son negativos, si viven en la pobreza, no se pueden nutrir bien, cuando llueve duermen en colchones en el suelo que están llenos de piché, de los mismos niños y de humedad, y los castigan y no tienen afecto y no tienen contención, ese cerebro se moldea negativamente. Este proceso puede tener un efecto positivo, entonces, potenciando las posibilidades de desarrollo del individuo, o, por el contrario, si la exposición al ambiente es negativa, puede debilitar en forma importante dichas posibilidades. Una situación adversa en el embarazo y la primera infancia se asocia luego con problemas de salud física y emocional. En la vida adulta, mayor mortalidad de estos niños y estas niñas, un desempeño social conflictivo y dificultades de desempeño educativo. Los niños que delinquen, los jóvenes que delinquen, habría que preguntarles y ver en qué hogares nacieron, cómo vivieron, qué estímulos recibieron, antes de condenarlos a bajar la edad de imputibilidad de los 18 años. La experiencia positiva, en cambio, está asociada a efectos altamente favorables en todas estas dimensiones. La cercanía y apego con sus adultos referentes, los cuidados afectuosos, el ambiente de armonía y dedicación y el juego son aspectos fundamentales para favorecer el desarrollo en estos primeros años de vida. El cerebro en desarrollo presenta una característica excepcional que es la plasticidad. Esta capacidad le permite adaptarse a los cambios o daños que pueda sufrir. Desde el inicio de la vida intrauterina ocurre un verdadero moldeado de la carga genética a partir de los estímulos que llegan del medio ambiente. También el daño que produce cuando las mujeres que están embarazadas fuman. Felizmente, en este país, gracias a la lucha antitabaco de todo el pueblo uruguayo, no es el logro de un gobierno, es de todos. Como es de todos el logro del Ceibal, y como va a ser de todos el logro que estos niños que hoy tenemos estén bien cuidados en el futuro. Bueno, las mujeres embarazadas, un 17% de ellas, antes de empezar la lucha antitabaco, no fumaba en el último trimestre de su embarazo. Ahora, datos oficiales internacionales de la OPS que lo ha medido, el 44% de las mujeres embarazadas en el último trimestre de su embarazo no fuman. Lo que es darle elemento a la gente, darle educación, explicarle por qué pasa. El proceso exterior puede tener un efecto positivo potenciando las posibilidades de desarrollo del individuo, entonces, o por el contrario, reitero, si la exposición al ambiente es negativa,
puede debilitar en formas importantes dichas posibilidades. Pese a la gran plasticidad del cerebro, existe una clara evidencia de que algunos eventos experimentados en periodos críticos sensibles pueden tener múltiples efectos en el desarrollo cognitivo, es decir, del conocimiento, psicológico y social. Ahora bien, cuando le toman una prueba PISA al azar a un joven de 15 años, que nació en un hogar que está por debajo de la línea de pobreza, que tuvo una primera infancia espantosa, que nació con bajo peso, o desnutrido, o con anemia, que no recibió estímulos tempranos, ni el cariño a veces de su familia o de sus padres. ¿Se le puede exigir a ese mismo muchacho lo mismo que se le exige a otro muchacho de 15 años que nació en un hogar que lo cuidó, que lo alimentó, que se cuidó bien el embarazo de la madre, que estuvo bien nutrido, que no tuvo anemia, que creció confortablemente? Esta es una de las falencias que tienen las pruebas PISA. Toman por azar jóvenes y después, al barrer, miden a todos con la misma vara. Entonces, claro, en países como el Uruguay, donde los niños que nacieron hace 15 años, o algo más, nacieron, ¿qué año era? ¿Cuál era? Entonces, claro, tienen problemas desde el punto de vista cognitivo y de conocimiento. No es ninguna novedad, no es un descubrimiento que le vayan a dar el premio Nobel al que descubrió eso. Y comparar a un país que tenía, cuando llegamos al gobierno, 2 de cada 3 niños y niñas viviendo por debajo de la línea de pobreza, con niños que nacieron en países donde no hay pobreza, y quiere comparar a Uruguay con Finlandia. El efecto de la falta de estímulos y cuidados puede llegar a ser devastador. La nutrición, la salud, la protección, los cuidados y los estímulos en esta etapa constituyen los nutrientes esenciales que el cerebro necesita para poder desarrollarse. La primera infancia es un periodo corto y muy dinámico. Cualquier trastorno que afecte la salud, la nutrición o el desarrollo en esta etapa puede acarrear problemas que persistirán en el tiempo. Una situación adversa durante la primera infancia se asocia con problemas de salud en la vida adulta, con mayor mortalidad, etcétera, etcétera. La cercanía y apego con sus adultos referentes, reitero, los cuidados afectuosos, el ambiente de armonía y dedicación como el juego son aspectos fundamentales para favorecer el desarrollo en estos primeros años de vida. La nutrición de la mujer durante el embarazo tiene efectos sobre la salud a largo plazo de su hijo. Las personas que fueron pequeñas al nacer tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular en la edad adulta. La desnutrición del niño está fuertemente asociada con la talla adulta, con menor escolaridad, con menor productividad económica y para las mujeres con menor peso al nacer de sus hijos. Los daños sufridos en la vida temprana conducen a un deterioro permanente y podrían también afectar a las generaciones futuras. Existe abundante referencia acerca de la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. La desigualdad de oportunidades comienza desde el vientre de la madre y los efectos se observan tempranamente a través de indicadores del desarrollo biosocial y del rendimiento escolar. Cuando hablamos de educación fríamente y damos números y decimos hay que cambiar el currículum y esto y lo otro, pensemos un poquito en los niños y en las niñas, en los jóvenes. Cuando hablamos de cambiar el paradigma de la educación, sobre todo en la enseñanza secundaria, consultemos a todos, hagamos los cambios entre todos que son necesarios, pero consultemos también a los jóvenes, a los estudiantes, que ellos tienen mucho para decir seguramente, y con mucho conocimiento de causa. No es aceptable que el lugar en que nace un niño, el lugar en la estratificación socioeconómica en que se ubique, no es aceptable que marque el futuro de la posibilidad de acceder
al desarrollo integral de sus potencialidades. En la primera infancia las funciones de la política pública son fundamentales. Esas políticas públicas que ha desarrollado, organizado y llevado en profundidad nuestra fuerza política desde que está en el gobierno. A esas políticas públicas que dedicamos buena parte del Producto Bruto Interno. Y esas políticas públicas que son una de las herramientas que tenemos para redistribuir mejor la riqueza en nuestro país. Tener el propósito de atender a las necesidades de la infancia, en especial de la primera infancia, implica estar atento y brindar atenciones específicas para este ciclo de vida. Lo complejo y por ende interesante es que las atenciones a la primera infancia requieren de atención de todos los integrantes del hogar. No podemos atender solo a los niños y a las niñas, hay que atender a todo el hogar, a toda la familia, a todo el ambiente, a todo el barrio, a toda la sociedad. El apoyo al fortalecimiento de los adultos para el cuidado y protección de la infancia, en particular en los primeros años de vida, es vital para el bienestar presente y futuro de cada niño. Invertir en primera infancia facilita la reducción de la pobreza y de la desigualdad. El resultado de las políticas dirigidas a la primera infancia condiciona en gran medida el éxito o el fracaso de las otras políticas sociales. De nada vale que desarrollemos políticas sociales exclusivamente para los adultos, porque esto se termina si no estamos desarrollando políticas sociales para los niños en su primera infancia. Intervenciones en primera infancia que logran buenos resultados, que acarrean notorios beneficios en educación, en salud y en convivencia social durante la vida adulta, mejorando así todo el sistema de políticas sociales. Invertir en primera infancia es, por último, el camino más seguro para cortar la reproducción de la pobreza y revertir la inequidad social, creando iguales condiciones para todos desde el inicio de la vida. Y la pregunta central ahora en este momento y luego del desarrollo que hicimos del tema es ¿por qué un país con poca infancia debe invertir en infancia? Por lo que decíamos al principio, en cuanto a los problemas demográficos. No nos podemos dar el lujo de posponer la inversión en los niños hasta que sean adultos, ni podemos esperar hasta que lleguen a la escuela, momento en que puede ser muy tarde para intervenir. ¿Y qué avances en la protección de la primera infancia hay en el Uruguay? Debemos reconocer, a fuer de ser sinceros y honestos, que el Uruguay tiene políticas de infancia de larga data. Se puede citar como ejemplo el Plan CAIF, con 25 años de existencia. No obstante, es en el Plan de Equidad del año 2008, del primer gobierno del Frente Amplio, en donde comienza a gestarse una visión de sistema integrado para la protección de la infancia. A través del Plan de Equidad, tanto en sus componentes estructurales como desde la red de asistencia e integración social, se ha avanzado considerablemente en la protección hacia las familias, con niños, niñas y adolescentes a su cargo en situación de pobreza. Algunos de sus ejemplos, porque dijimos cuando empezamos esta campaña que cada tema que tomamos vamos a analizar cómo lo recibimos, los logros que obtuvimos y lo que vamos a hacer de futuro. Muy bien, estuve analizando la primera parte. Ahora les voy a decir algunos de los ejemplos que hicimos desde los gobiernos del Frente Amplio para aportar a este tema. Primero, aumento en cobertura y monto de las asignaciones familiares. Todos ustedes lo saben, para niños y para jóvenes. Se aumentaron el monto de las asignaciones familiares y se cubrió a una población mucho mayor, que no se cubría a uruguayas y uruguayos, porque aunque le parezca mentira, cuando llegamos al gobierno,
Tuvimos que dar 10.000 cédulas de identidad a los niños que no tenían ningún documento, no existían, y por tanto no podían cobrar sus beneficios sociales. Y se recorrieron los barrios y los barrios más humildes, y en los propios barrios, en los propios lugares, se les dio el documento de identidad. Ahora cuando salen, por ejemplo, del Hospital Pereira Rosell, salen ya con su cédula de identidad, ya son ciudadanos. En segundo lugar, hubo un aumento paulatino en la cobertura de educación inicial desde el 2008. Por ejemplo, algunos datos. De 0 a 3 años, hoy, fuente esta es Monti, publicación que hizo en el 2013 en base al censo de 2011. De 0 a 3 años, la cobertura es de 35.81%. De 4 a 5 años, de 90.3%. De 6 a 12 años, de 98.94%. Es decir, que por encima de los 4 años ya tenemos una cobertura universal. Pero estamos lejos todavía de tener una cobertura inicial de los 0 a los 3 años. Y lo tenemos que hacer, y lo vamos a lograr, y nos comprometemos públicamente a trabajar en este tema para lograr también la universalización de la educación para los niños en la primera infancia. En tercer lugar, hubo un aumento en la cobertura del plan CAIF. A marzo de 2013 el número de centros fue de 344 en todo el país, con 76 en Montevideo y 268 en el interior. Según los últimos datos disponibles, el plan CAIF alcanzó una cobertura en todo el país de 42.547 niños, de los cuales 10.240 eran de Montevideo y el resto del interior. Cabe señalar que 15.682 niños son menores de 2 años y participan del programa de experiencias oportunas, y 24.192 asisten diariamente a educación inicial, esos niños del CAIF. Otro punto, inclusión de un importante sector de la población infantil en el sistema integrado de salud, en el marco de experiencias y en la reforma de la salud. En el primer año de la reforma de salud, 400.000 jóvenes que no tenían derecho a salud pasaron a tener derecho a una asistencia y a una salud como la gente. Acceso a nuevas vacunas, promoción del control de salud de la niñez y nuevo carnet pediátrico, ampliación del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal, puesta en marcha de la pesquisa de desarrollo infantil en base a la Guía de Vigilancia del Desarrollo, y en particular se destaca el fortalecimiento y extensión del programa Aduana. ¿Qué es este programa? Es la captación de todo recién nacido, niña o niño hasta los 3 años en todo el territorio nacional para asegurar su control adecuado en el tema de la salud. No nos quedamos cruzados de brazos, salimos a buscar estas situaciones para darle la atención que se merecen y a la que tienen derecho. Construcción de la ENIA, es decir, de la Estrategia Nacional de Infancia con referencia específica a primera infancia. La Estrategia Nacional de Infancia, en su documento final, establece dentro de sus lineamientos estratégicos y líneas de acción la prioridad de la protección a la primera infancia. En este contexto señala como primordial la protección del desarrollo infantil y la necesidad de brindarle a los niños y niñas las oportunidades y estímulos que les permitan expresar su potencial y adquirir habilidades y competencias de acuerdo a su potencial y posibilidades. Ahora bien, también somos autocríticos. No nos venimos a vertir simplemente el parche de lo que hemos hecho, porque sabemos que queda mucho por hacer y nos comprometemos a hacerlo. Ahora bien, sin desconocer los avances y logros alcanzados, a ver, saluda bien. Sin desconocer los avances y logros alcanzados, persisten aún inequidades que requieren de una especial atención.
La pobreza infantil. Pese a haberse logrado la disminución de la pobreza, esta sigue afectando selectivamente a las familias con niños de menos de 6 años. El 24,5% de los niños menores de 6 años viven todavía, y nos duele, en familias por debajo de la línea de pobreza. Aún los controles prenatales son insuficientes en número y calidad. Solamente el 28% de las mujeres en 2012 tuvo menos de 6 controles según el informe del Sistema Informático Perinatal del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y el 5% de las mujeres embarazadas no tuvo ningún control de su embarazo. Miren si tendremos que trabajar todavía. La nutrición y la salud en el embarazo son cruciales. Sin embargo, diversos estudios han mostrado niveles significativos de malnutrición y anemia entre las embarazadas, pese a todo lo que se hizo. ¿Quién garantiza realmente que se pueda seguir avanzando positivamente en estos temas? El Frente Amplio. La prematurez y el bajo peso al nacer todavía son altos. La anemia infantil en etapas tempranas tiene varias y serias consecuencias que afectan principalmente el crecimiento y el desarrollo. Este trastorno, muy frecuente en el mundo entero, no solo en el Uruguay, en el mundo entero, también ha sido identificada en nuestro país como un problema de alta prevalencia en la población infantil. En relación con la nutrición infantil, los datos disponibles indican que el país presenta un niveles elevados de desnutrición crónica. En el desarrollo infantil, en diferentes trabajos realizados en el país desde 1989 por Terry y colaboradores, en el CLAE, por Infamilia, por el CLAE en 2006, se ha dado cuenta de la situación de desarrollo infantil y en particular de su impacto en los sectores más pobres de la población. En términos generales, se encontró que los niños pertenecientes a sectores pobres presentaban mayores niveles de riesgo y retraso del desarrollo que los no pobres. La mortalidad infantil todavía bajó a un 9.3% en el Uruguay, por mil, en el Uruguay, a un 9.3 por mil en el Uruguay. Pero cuando llegamos al gobierno uruguayas y uruguayos, había barrios o pueblos o alojamientos en nuestro país, por ejemplo como Las Láminas allá en Bella Unión, en Artigas, donde la mortalidad infantil era de 53 por mil. 53 por mil. Y en otros barrios de Montevideo, de nivel socioeconómico más alto, la mortalidad era de un 8 por mil. Hoy la mortalidad infantil en aquella zona bajó a un 13 por mil. Pero todavía es mucho lo que tenemos que hacer y nos comprometemos a hacerlo. El derecho a un buen comienzo de la vida forma parte de un conjunto de obligaciones que los Estados han asumido al ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Para el niño y la niña, un buen comienzo de vida determina el desarrollo de sus capacidades futuras en todas las áreas. De este derecho humano se deriva el principio de la universalidad de las políticas, definiendo que éstas deberían acompañar el desarrollo del niño con garantía de acceso a prestaciones universales, así como la pertinencia de políticas focalizadas que atiendan las necesidades de las poblaciones más vulnerables. La creación del programa Uruguay Crece Contigo, creación de los gobiernos del Frente Amplio, por parte de la Presidencia de la República, refleja el interés del país por comenzar a priorizar esta etapa de la vida como fundamental para el futuro del país. Este programa busca consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de acciones universales y focalizadas, a través de componentes de acompañamiento familiar de cercanía para los núcleos vulnerables que más lo necesitan. El programa Uruguay Crece Contigo surge como espacio de articulación y fortalecimiento del trabajo que viene desarrollando el Estado para atender las necesidades de la primera infancia desde las diferentes instituciones. Trabaja en la órbita de Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se encuentra dirigido por una mesa de coordinación interinstitucional, la cual es responsable de articular las decisiones políticas. Se aplica un modelo de gestión orientado a resultados,
lo cual supone la medición periódica de los mismos de proporción a la base para realizar ajustes y maximizar logros. Para ello, entonces, se está diseñando un sistema de evaluación y seguimiento. En cada departamento del país se ha instalado un espacio de coordinación de integración interinstitucional que integrará al gobierno departamental. La población beneficiaria son hogares con mujeres embarazadas y niñas y niños menores de 4 años, priorizando aquellas situaciones que presenten vulnerabilidad social y o sanitaria. Este programa tiene 4 componentes. No los voy a mencionar para no extenderme más, pero de los 4 componentes, prácticamente todos se están cumpliendo en tiempo y en forma. Por ejemplo, el acompañamiento familiar y trabajo de cercanía se hace en el 100% de los departamentos del país. 4.517 niños menores de 4 años y mujeres embarazadas en 3.112 hogares en acompañamiento. Previsión de cobertura que se cumplió a diciembre de 2013, 10.000 embarazadas o niños menores de 4 años. Se desarrollan acciones socioeducativas sanitarias. Y en cuanto al fortalecimiento institucional de apoyo a este programa, se mejoró la atención de mujeres embarazadas y niños pequeños a través de ACE y de los CAIF. ANCAP ha dado dotación de combustibles y alcohol gel para atender estas situaciones. El Correo del Uruguay, nuestro correo público, entrega los sets en todo el país y capacita a funcionarios. Antel ha dado teléfonos, minutos y videoconferencias. UNICEF ha dado apoyo técnico y financiamiento de los primeros 2.000 sets de bienvenidas que se entregan a las madres en el momento del parto. La Universidad de la República ha dado capacitación, evaluación externa, una encuesta nacional y líneas de investigación en el tema. Vivienda, atención a situaciones de emergencia habitacional y finalmente el Plan Ceibal con las ceibalitas, que ha tratado de derrumbar el muro que había entre los niños que podían tener computadoras y el resto de los niños del país. En nuestro país, en los últimos 10 años, se ha dado un paso importante en lo que tiene que ver con los cuidados del desarrollo del niño. Por ejemplo, el programa Serenar, que atiende a los niños desde el momento del nacimiento, a las madres en el último trimestre, hasta los 7 años de edad, para detectar tempranamente problemas psicológicos, neurológicos, cognitivos, sensitivos, y ayudar a esos niños a poder insertarse bien y poder triunfar, no fracasar en el mundo de la educación. Estas acciones que se han llevado adelante, si bien son importantes, todavía son insuficientes. Tenemos que tomar conciencia del hermoso material, del hermoso tesoro humano que tenemos en nuestra primera infancia. Tenemos que tener conciencia de cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Tenemos que saber que para cuidarlos con políticas sociales a ellos dirigidas, estas tienen que estar insertas en las políticas sociales para toda la comunidad. No es posible que pensemos en meter una motosierra para cortar las políticas sociales. No es posible. Porque sé que esa no fue la intención de quien lo dijo. Porque sé que todos estamos preocupados y convencidos de que en estas políticas hacia la niñez, a la primera infancia, a la adolescencia y a la juventud, tenemos que trabajar todos juntos, porque es un esfuerzo grande que vale la pena y merece la pena hacerlo. Es que como cuando hablamos de educación, ofrecimos la posibilidad de trabajar todos juntos, no para una campaña electoral, sino permanentemente para tener la mejor educación pública en nuestro país. Porque cuando hablamos de seguridad,
ofrecimos trabajar todos juntos, porque el problema de la seguridad ciudadana es un problema de todos y todas las uruguayas, y ofrecimos trabajar juntos. También desde aquí, en nombre de nuestra fuerza política, de nuestro gobierno, ofrecemos para trabajar todos juntos para proteger a esa infancia, para que esa infancia hoy tenga un mejor vivir, para que tenga un mejor destino, un mejor futuro, para que haya igualdad de posibilidades para todos los niños y niñas en nuestro país, que haya igualdad de oportunidades para todos y todas en nuestro país. Queremos conversar de estos temas, queremos dialogar, queremos trabajar desde ahora para mejorar esta situación. Si lo logramos, seguramente será una gran victoria, una gran victoria. La misma victoria que logramos si distribuimos justamente la riqueza y luchamos y derrotamos a las desigualdades. Si tenemos un país fraterno, solidario, y si tenemos una convivencia pacífica para todos los ciudadanos. Esa es la victoria en la que soñamos. Y a esa victoria nos referimos cuando nos despedimos, como lo hacemos siempre, con un ¡hasta la victoria! Siempre. Bueno, terminó de esta manera el discurso del precandidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Está saludando a la gente, está aplaudiendo a todos los referentes, al público que lo vino a acompañar. Aquí hay referentes de todos los partidos, de todos los sectores del Frente Amplio. Les decíamos, Eduardo Lorier del Partido Comunista, Eduardo Brenta de la vertiente artiguista, el secretario general del Partido Socialista, el Cerú Pardiñas, está Rodolfo Lindoboa, su compañero de fórmula. Una reflexión sobre el discurso, Cerú. Bueno, como siempre, creo que Tabaré planteando desafíos para el debate, desafíos para pensar, desafíos para que la ciudadanía también se involucre en este proceso y refleja